Capítulo 6 de Oseas 8. Hemos estado resumiendo y analizando y viendo también en detalle la apostasía de Israel, el imperio del norte, y cómo esta apostasía era caracterizada por rebelión constante. Entonces el juicio del Señor viene sobre ellos y lo trae a través de palabras que sus profetas comienzan a declarar. Dentro de las palabras de juicio que Dios da a través de sus profetas está el tiempo o el llamado para que ellos se arrepientan, reconozcan y regresen a la adoración verdadera de Dios, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo desde los primeros 3 capítulos en la vida narrada de Oseas con Gomer, como Gomer, su esposa, siendo una mujer de la vida inmoral, recaía en lo mismo y Oseas Dios le dice que vaya y la redima, la compra, la vuelva a traer, la ame, tenga hijos con ella, y los hijos, los nombres que les pone, significaba el estado de Israel en ese tiempo. No más misericordia, no más son mis hijos, y ya no más son mi pueblo. Entonces, después del capítulo 4 hasta ahora vemos los pecados denunciados que Dios da a través de Israel. Y básicamente son 3. El primero es la idolatría, el apartarse de Dios, sustituyendo la adoración verdadera a Dios o poniendo otros dioses al lado de Dios, añadiendo a la religión de Dios, de un solo Dios, añadiendo más dioses que adorar. Entonces, transformaban la religión cananea y la adaptaban a la religión verdadera de Dios. Una mezcla, un sincretismo. Nosotros hacemos, lamentablemente, muchos dentro de la iglesia caen en un cristianismo cultural, donde siguen viviendo como paganos, pero nos llamamos cristianos y adoptamos prácticas mundanas. Y no estoy hablando de prácticas superficiales, pero estamos hablando de creencias, ¿no? No estamos hablando si me pongo la falda más abajo de la rodilla, no estamos hablando de cosas superficiales, o si mi cabello debe ser largo o corto, o debo de hacer un velo. Estamos hablando de cosas superficiales, estamos hablando de prácticas de creencias, donde ya comienzo a decir que sí, con un hombre se puede amar y pueden casarse. ¿Por qué no? Dios es amor. Y comienzo entonces a justificar y a adoptar, ¿no? A mezclar la cultura con la fe. También, y esto obviamente aumentó su soberbia, su egocentrismo. Buenas tardes. Déjame poner pausa, sí. Porque estoy grabando, tengo que poner pausa. Sí. En el caso de Salomón, cuando leemos que dice que Salomón se casó con la hija de Faraón, estaba haciendo algo que no era correcto entonces, ¿no es cierto? Sí, los reyes creaban pactos políticos a través de los matrimonios con las vírgenes de los reyes, ¿no? Y viceversa. Entonces no solamente afianzaban los pactos políticos, pero afianzaban las familias. Entonces, como ya había una alianza familiar, entonces el pacto político tenía más peso, porque serle infiel o ser traidor a mi suegro, ya no estamos hablando del rey de Egipto, pero estamos hablando ahora es mi suegro, porque estoy casada con su hija, entonces había un lazo más fuerte, ¿no? El casarse, y daba prestigio también, porque entonces Egipto podía contar con Israel en tiempo de Salomón como un hermano, como un brazo fuerte para cualquier guerra, que si Egipto iba a guerra con Siria, ahí estaba Israel, que también tenía que ir a guerra apoyando a Egipto, porque eran familias yendo a familias contra otros, ¿no? Pero todo esto se resume en la idea de que Dios estaba ahí y Dios quiso que su pueblo defina su lealtad a él primero, basado en el pacto de Moisés, porque Dios lo sacó de Egipto, del estado de esclavitud, defina su pacto con él primero y que viva una vida de acuerdo a las estipulaciones que Dios dio en el pacto de Moisés. Y una de las estipulaciones es: no tendrás dioses ajenos aparte de mí, no harás imágenes en el cielo o en la tierra, o del cielo o de la tierra, acerca de quién es Dios. Pero estos pueblos sí lo hacían. Entonces hay un conflicto. O me mantengo fiel y obedezco lo que Dios me ha dicho, o me alianzo con Egipto y con Asiria, que me van a dar más poder
y voy a conquistar tierra, pero parte de mi alianza con Egipto y con Asiria es que tengo que adoptar sus dioses. Pero Dios tiene que entender, Dios tiene que ser tolerante y entender que esto lo hacemos para beneficio y favor del pueblo. Y es así como Israel piensa, y es así como uno mismo se excusa cuando uno entra en negocios ilícitos y uno dice, pero Señor, tú sabes que tengo que alimentar a mi familia, ¿no? Y damos una excusa. O Señor, tú sabes que parte de esto es para tu reino. Entonces tratamos de justificar nuestra deslealtad a Dios. Eso es lo que hizo Israel. Justificó su deslealtad a Dios en no obedecerlo para poder, según ellos, ganar un mayor beneficio. Pero como vamos a ver en esta segunda parte, versículo 6, lo que estaban haciendo era cosechando destrucción para sí mismos. Porque Dios ya había decretado en su ley espiritual de que si ellos obedecían, Dios los bendecía, Dios los prosperaba, Dios luchaba por ellos si otros pueblos se levantaban en guerra, era Dios el que les daba la victoria. No era según el número de soldados. Es más, Israel no fue mandado, como ejemplo, en su ley, a hacer censos para ver cuántos hombres de guerra tienen para poder estar entrenando hombres de guerra. No tenemos nada, más bien tenemos totalmente lo contrario en Deuteronomio 20, que cuando iban a guerra, más bien los sacerdotes tenían que hacer 4 llamados. El primero, cualquier hombre que ha comprado casa y no le ha estrenado, regrésese. Porque no sea que muera en guerra y otro la estrene. El segundo llamado, entonces ahí si habían, no sé, 10,000 hombres, 100 se regresaban, ¿no? 100 compraron casa. Después había otro llamado, el hombre que cultivó tierra y su cosecha está lista, pero no ha cosechado, regrésese, no vaya a ser que muera en tierra y otro coseche la tierra que cultivó y coma de su campo. O sea que el que estaba listo para recoger tenía que regresarse. Voluntariamente, ¿no? Después el tercero, el hombre que se ha casado pero no ha tomado a su mujer, no ha tenido honeymoon. Regrésese. Entonces ya tenemos de 10,000 hombres, ya comienza a reducirse el número porque vemos que entonces Dios está jugando a la guerra. En una guerra lo que más se necesita es personal. Y ahora los sacerdotes están haciendo llamados y el último del grupo, según Deuteronomio 20, de los hombres que deberían de regresarse era si su corazón estaba triste o deprimido. Imagínense. Entonces ahí entraba cualquier excusa, ¿no? Regrésese a casa, porque no es bueno que vaya hombre deprimido a guerra, no vaya a ser que deprima al resto de los soldados, ¿no? Tienen que ser valerosos. Entonces después termina, ese es un ejemplo, termina la parte esa de Deuteronomio 20 diciendo, porque Dios es el que pelea por vosotros. Y es por eso que el pasaje de Números, cuando Eliseo va en una guerra espiritual con los 400 sacerdotes de Baal, era 1 contra 400, no importaba el número. ¿Me entienden? No importaba el número cuando Gedeón, el juez, se redujo a 300 después de ser tantos miles, porque era Dios el que peleaba por su pueblo. Y nosotros podemos tomar la misma aplicación y decir, porque no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. La guerra espiritual, la iglesia la gana con la presencia y el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros, no con números. No con números. Entonces, acá Israel se olvidó de leer su ley, y pensaba que haciendo alianzas con Egipto y con Asiria, traía más números para poder ganar y tener mejores alianzas políticas. Pero lo que no se daba cuenta que en esas alianzas comprometía su estado espiritual. Y es por eso que el versículo 6 dice, de Oseas 8, 6, y así voy leyendo, porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Estamos hablando previamente sobre la ira de Dios que se encendió contra estos sitios de idólatras, ¿no? Que estaban en Dan y en Betel. Porque sembraron, y acá está, porque este es el pueblo de Israel, porque sembraron viento y torbellino, segarán. O sea, lo que están sembrando este es un proverbio común de aquellos tiempos. Lo que están sembrando es destrucción para sí mismos. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, ni la hiciere. Y si tuviera alguna cosecha Israel, miren quién va a disfrutar de ella. Extraños la comerán. O sea que sus alianzas, en vez de servirle a beneficio y a favor de Israel, Dios le está diciendo que sus alianzas le va a salir
Nosotros tenemos diferentes expresiones para eso, ¿no? Que no la voy, exacto, que no la voy a decir, pero sus alianzas van a ser para es ponerse el cuchillo en el cuello, va a ser contraproducente contra ellos mismos porque abandonaron a Dios, no lo conocieron. Y es por eso versículo 8 dice, devorado será Israel. Miren, ellos piensan que se hacen más fuertes, se están haciendo más débiles. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Ellos creen que son importantes entre las naciones y sus alianzas. Las naciones ni se acordarán de ellos. Va a ser como una vasija desestimada. Porque ellos subieron a Siria, y acá está, Primera de Reyes 13, leímos del 13 al 17 para ver los reencuentros. Ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo, o sea, como un animal salvaje, tratando de ver con quién me aparento, ¿no? Con quién hago alianza. Otra forma de, en un sentido, no menospreciar, pero humillar a Israel. Efraín con salario alquiló amantes. Esa es la referencia a Gomer, que era una prostituta, y acá Efraín está pagando para tener alianzas y no se da cuenta que él mismo está a la de perder, o sea, el pueblo de Dios. Aunque alquilen entre las naciones, aunque se vendan, aunque paguen, ¿no? Todo lo que hacen, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque estos príncipes y estos reyes están llevando al pueblo a la ruina. En vez de llevarlo a la adoración verdadera de Dios, tanto los reyes como los príncipes y los sacerdotes, como hemos visto en las denuncias del capítulo 5 y 6, los llevan a la ruina, a la destrucción. ¿Okay? Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. En vez de regresar a Dios, Efraín se hace más religioso. En vez de humillarse y arrepentirse, Efraín hace más actos religiosos, más rituales religiosos. Y esto es algo muy importante porque esto describe también nuestra condición. Lo que Dios quiere y busca, como lo dijo Salomón, que leímos el pasaje primero, bueno, no lo hemos leído, pero lo cito para que lo lean, en Reyes, 1 Reyes 3:7, lo que busca Dios, lo que pasó con Salomón, lo que pasó con David en los Salmos, Salmo 51, versículo 6 en adelante, con Saúl. Dios busca corazones quebrantados y obediencia más que sacrificios y holocaustos. De nada vale los sacrificios y holocaustos si no hay obediencia y corazón humillado ante Él. ¿Qué está haciendo Israel? Está incrementando en sacrificios y holocaustos, pero no hay obediencia ni hay corazón constrito. Y esto es algo muy común con nosotros. Nosotros aumentamos en ser más religiosos, más legalistas, aumentamos en el cheque en el diezmo, en la ofrenda, hacemos más actividades, nos volvemos más hacedores de religión, que no hay nada de malo con hacer. No hay nada de malo servir a Dios, no hay nada de malo de tener ministerios. Pero cuando está en nuestro pensamiento que eso nos va a excusar de nuestra obediencia a Dios, ahí pecamos. Cuando yo pienso que si doy el cheque del diezmo y la ofrenda, ya Dios me puede dejar tranquilo y puedo vivir como me da la gana y tratar a mi marido y a mis hijos como me da la gana, ahí es donde Dios dice, no me interesa y me sabe mal y me da asco tus ofrendas si no cambias y no hay obediencia hacia Él. Entonces, hay que tomar atención a eso. Versículo 11 del capítulo 8. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para, en vez de nuevamente regresar al quebranto y obediencia, incrementan en hacer, ¿no? En ser religiosos. Y acá está, versículo 12. Les escribí las grandezas de mi ley. Dios no solamente dio su ley una vez en el Sinaí, pero repetidas veces, a través de sus sacerdotes y profetas, recalcaban el pacto de la ley, enseñaban la ley. ¿Okay? Por eso dice 12, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. David en el Salmo 119 hace un cántico, un himno, exaltando la grandeza de la ley de Jehová. Es el salmo más largo y aquel se dedicó a ser feliz, a cómo ser próspero, no. El salmo más largo, el canto más largo es dedicado a exaltar la grandeza de Dios, Salmo 119. Entonces, no a través de su palabra revelada, la excelencia de Dios a través de su palabra revelada. Entonces, no es que el pueblo era ignorante y no sabía, Dios se manifestó a ellos muchas veces, y no solamente se manifestó, pero declaró su voluntad.
porque eso es lo que es la ley, la voluntad de Dios declarada, para que el pueblo no esté diciendo, ¿será que Dios quiere esto o quiere aquello? Porque las leyes son tan minuciosas, la que dio Israel, que va de cómo deben de asearse, cómo deben de comer, qué deben de comer, qué no deben de comer. Si ustedes leen la ley de la santidad en Levíticos, etcétera. Hay detalles, ¿no?, en la ley de Moisés. Versículo 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, porque eso eran los sacrificios. Parte del sacrificio no solamente era traer los animales, pero era comer de ellos, deleitarse y gozarse, como estaba en la ley. Pero mira lo que dice, no los quiso Jehová. Ya él desechó lo que ellos traían. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Si ellos se arrepentían, Dios dice que no se acordará más de su iniquidad de su pueblo. Dice que las borrará, ¿no? Usa esa figura de lenguaje de no acordarse, que no significa que Dios le da amnesia, solamente significa que Dios no las trae a colación como la está trayendo a ellos. Si se arrepienten, Dios no más va a mencionar la idolatría, lo borra. Pero acá dice que Dios se va a acordar de sus pecados porque no se han arrepentido. Eso es lo opuesto. O sea, si nos arrepentimos, Dios borra de su libro, ¿no?, nuestras iniquidades. Pero si no nos arrepentimos, las tiene ahí bien presentes, nuestros pecados y transgresiones. Y termina diciendo, ellos volverán a Egipto. Y esta es una figura porque en Egipto el Estado de Israel era el estado de esclavitud. Y entonces Egipto vino a simbolizar la esclavitud que el pueblo pasó por 400 años, ¿no?, después de Abraham, de los patriarcas, antes de la liberación con Moisés. Entonces, al decir ellos volverán a Egipto, está diciendo ellos van a volver a esclavitud. Por ser desobedientes, en vez de tomar el lugar especial de ser pueblo de Dios, privilegiado, van a volver y van a ser esclavos, van a ser subyugados. Y la historia nos dice que Israel volvió a esclavitud, ¿verdad?, bajo Asiria, después Judá, bajo Babilonia. Olvidó pues Israel a su hacedor. Esa es la idea. ¿Okay? Dios no se va a olvidar de sus pecados de la misma forma como Israel olvidó a su creador. Es un juego de palabras. Y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Y este es Dios hablando, que Dios es el que va a darles el castigo, Él es el que va a destruir. Esta palabra olvidar, el pueblo era religioso. ¿Cómo es que Israel olvidó a Dios si el pueblo aumentó en sacrificios? Olvidar no tiene nada que ver con no me acuerdo de Dios, una vez al año me acuerdo, no tiene nada que ver. Olvidar significa, en este contexto, tiene más que ver con estilo de vida, de obediencia. Cuando yo no obedezco a Dios en mi estilo de vida, en mis decisiones diario, quiere decir que me olvido de Dios. O sea, que olvidar a Dios no significa que no le canto, no voy a la iglesia, eso no significa olvidar a Dios. Olvidar a Dios significa cuando yo no cuento con su voluntad en mi estilo de vida, sino soy yo la que dirijo en mi vida y Dios no está en consideración mía. Entonces, en ese sentido, Israel olvidó a su creador, a su redentor, lo olvidó. Y entonces ellos decidieron decir cómo iban a adorar a Dios. Ellos decidían con quién hacían las alianzas, ¿no?, con quién entraban en pacto. Y Dios levantaba profetas diciéndoles, no hagan eso, no entren en pacto, recuerden a mí, yo soy el que los liberó, yo soy el que los sacó, yo soy el que pelea. Mataban a los profetas, no le hacían caso a los profetas. Esa es la historia de Israel, que también puede ser nuestra historia si no prestamos atención a las palabras. ¿Okay? Es muy fácil caer en el legalismo y en la religión. No hay nada de malo en hacer obras en nuestra religión, en nuestra creencia. No hay nada de malo, pero cuando pretendemos que eso suplante nuestro estilo de vida, nuestra devoción diaria a Dios, entonces caemos en el pecado de Israel. Ahí está el error, ahí está el pecado. ¿Okay? Es por eso que Juan el Bautista, en su predicación, Juan capítulo 13, cuando dijo a los religiosos que se acercaban, porque él predicaba el arrepentimiento, preparando el camino del Señor, del Mesías, arrepentíos, generación de víboras, les decía, ¿no? El hacha ya está en el árbol, lista para, y les dice, hacer frutos o hacer obras dignas de
Entonces, ¿a qué llama arrepentimiento si le está predicando a la misma nata religiosa? El arrepentimiento es que ellos habían hecho de su fe, de su religión, una forma de reemplazar el verdadero culto y obediencia a Dios en su vida diaria. Entonces los llamaba a una verdadera fe y a una verdadera creencia en Dios, que es caracterizada por fe, obediencia y constante arrepentimiento, porque siempre le somos en algunas maneras infieles a Dios. Entonces ahí termino con este pasaje de Oseas 8. La próxima semana nos toca el capítulo 9 para que ustedes lo estudien. Y vamos a seguir con el juicio sobre el pecado de Israel, recordando el tema del exilio, del éxodo. Okay, vamos a seguir con este tema.